Mañanas Blue. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la sentencia de la JEP contra los 7 ex jefes de las FARC, asegurando que estas decisiones de la jurisdicción deben traducirse en acciones de reparación para las víctimas. Mateo Piñeros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a la primera sentencia de la JEP emitida en las últimas horas contra el último secretariado de las FARC. Guterres asegura que esta decisión representa un paso clave para la justicia transicional contemplada en el acuerdo de paz. Dice textualmente en su comunicado: estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas. Hacemos un llamado a todas las personas sancionadas a mantener su compromiso con la paz y cumplir plenamente con sus sentencias, y a las autoridades gubernamentales y estatales de Colombia a garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la ejecución de las sentencias. Es importante recordar que los 7 ex jefes de las FARC deberán cumplir durante 8 años sanciones restaurativas, es decir, que deberán adelantar proyectos para reparar a las víctimas de los más de 20.000 casos de secuestro. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Mateo. Y precisamente como una burla para las víctimas, calificó el ex sargento del ejército, Luis Alfredo Moreno Chagüesa, la condena, o mejor la sanción a 8 años que impuso la JEP contra los integrantes del secretariado de las FARC. Winston Viracachá, en Pasto. En Nariño, las víctimas de secuestro por parte de las extintas FARC cayó como un balde de agua fría la primera sentencia que produjo la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el caso del ex sargento del Ejército Nacional, Luis Alfredo Moreno Chagüesa, quien permaneció 14 años secuestrado por esta guerrilla. Es una burla. Lastimosamente, 14 años privados de la libertad. A que estos sean sancionados con... no se siente como el respaldo de un sistema judicial para que reaccionen o tomen acción contra esta gente por los delitos que ellos cometieron. Moreno Chagüesa lamentó que ninguno de los que fueron sus carceleros estén en la cárcel y dijo que todo aquel que comete delito debe ir a prisión en Colombia. Y en Armenia, también víctimas de los secuestros de las FARC cuestionaron el fallo de la Justicia Especial para la Paz, JEP, sobre el último secretariado. Nelson Murillo. El exintendente jefe de la policía, Jairo Flores, estaba el 1 de noviembre de 1998 en Mituba, UPS. Él fue uno de los uniformados que sobrevivió y estuvo secuestrado por 3 años por parte de las FARC. Tras conocer la decisión de la Justicia Especial para la Paz, cuestionó la falta de verdad sobre lo sucedido y el mensaje que da el fallo al país. Es mejor ser criminal, ser delincuente, que ser una persona de bien. Le da a uno tristeza porque pues uno que duró por allá 3 años secuestrados, que le tocó vivir todos los violaciones de los derechos humanos que esa gente hizo con uno. Una cosa es lo que ellos hablan, una cosa es lo que ellos dicen, una cosa es lo que dan a conocer y otra cosa es la realidad. Es que todavía la realidad de lo que vivimos nosotros, todavía nadie la ha dicho, ni se han dicho. Hay muchas cosas que son ciertas, pero hay otras cosas que no. Para el exuniformado de la policía como víctima de los secuestros de las FARC, considera que lo único que queda es esperar a que por lo menos los integrantes del secretariado y de las antiguas FARC sientan piedad de sus víctimas y vergüenza por lo que hicieron a miles de colombianos. 12 del día, 4 minutos. Cambiamos de tema porque el procurador general Gregorio Hatch se pronunció sobre la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas y aseguró que es una decisión soberana del Estado norteamericano y hay que respetarla. Sergio Barbosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor. Pues mire, el procurador general Gregorio Hatch es enfático en señalar que esta decisión de los Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas pues es respetable y soberana, y destaca además que la administración de Donald Trump pues no retiró las ayudas ni hubo alguna represalia económica internacional, pero sí señala en este sentido el procurador a que esperaban una decisión más amable para el país. Es una decisión soberana del Estado norteamericano y hay que respetarla. Era deseable algo mucho más amable, más favorable para la situación colombiana. Habrá que mirar de qué forma el Ejecutivo va a dar cumplimiento a lo que se presenta nuevo. Sin embargo, no retiraron ayudas ni hubo ningún tipo de represalia económica internacional. Ajustar sería la política antidrogas en general. Ahora, sobre los altos índices de producción de cocaína, el procurador lo que ha señalado es que ese es un tema universal de mercado y que los organismos internacionales deberían mirar otras políticas distintas a las que se han venido aplicando, que no han sido, digamos, las más eficientes ni han dado un mejor resultado. Es el pronunciamiento, Jennifer.
Gracias por esa información, Sergio Barbosa. Y la Fiscalía ordenó el archivo de la denuncia presentada por la empresa Helicópteros Nacionales de Colombia, Helicol, en la que señalaba a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, además del Oleoducto Central y Elistar, de presuntas prácticas irregulares en la contratación de servicios de transporte aéreo. Calila Peña. La denuncia radicada advertía que presuntamente durante años se habría favorecido una sola empresa, Helistar, lo que restringió la libre competencia y afectó gravemente la estabilidad financiera de Helicol, al punto de llevarla a acogerse a un proceso de reorganización empresarial en 2019. El abogado Julián Quintana, representante legal de Helicol, dirigió el documento a la Fiscalía señalando a varios funcionarios de Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar como presuntos responsables de delitos como concierto para delinquir agravado, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos. Entre los nombres mencionados aparecía incluso el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y directivos de Helistar. Habla el abogado de Helicol tras la orden de archivo. Decisión de la Fiscalía, el archivo más rápido de la historia de esa unidad, yo creo, sin hacer una investigación profunda. Obviamente que vamos a pedir desarchivo ante la Fiscalía y si no, vamos ante los jueces porque aquí estamos convencidos que sí hay conductas punibles. No obstante, en su decisión, la Fiscalía señaló que aunque Helicol no ha sido finalmente adjudicataria de los contratos, por razones que pueden ser técnicas, sí ha accedido a competir en igualdad de condiciones, representando un beneficio en términos de apertura o viabilidad de participación. También afirman que se evidenció que se ha garantizado que los términos de referencia brinden márgenes adecuados para que los proponentes puedan cumplir con las condiciones técnicas exigidas en los procesos, por lo cual aseguran no se encontró el elemento de la acción en los delitos denunciados. Por ello, el fiscal delegado ordenó el archivo de la indagación en el estado en que se encuentra. Gracias, Calila. El gobernador de Cundinamarca confirmó la identidad de las 5 personas que murieron, recordemos, en ese incendio provocado por un motín que se registró en la estación de policía en Funza, en Cundinamarca. Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Esdoboda, buenas tardes. Sí, señor. En un trino, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que los fallecidos son José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años, Arcadio Antivia Velázquez, de 44, Sergio Humberto Sarta Barrero, de 29 años, y los familiares llegaron hasta acá exigiendo una respuesta de lo que había sucedido, Alejandro Javier Belquisedet Bocanegra, de 22 años, y Andrés Alberto Organiza Ibáñez, de 36. Confirma además que en Facatativá, en la UCI de uno de los centros hospitalarios, permanecen 7 personas más, obviamente de los que resultaron heridos por la inhalación de humo, y una persona más que estaba, o una privada más de la libertad, que recibió varios golpes dentro de la celda. Él es Jefferson Parra, de 25 años. Sobre esto, la alcaldesa de Funza, Cundinamarca, Jamie Villamil, aseguró que todo es materia de investigación, ya que se desconoce las causas de cómo se generó este incendio. Ese tema es materia de investigación. Recordemos que estaban en la estación de policía. Entonces, pues seguramente que el CTI, que está en este momento analizando todo el material probatorio, podrá decir cuál fue el motivo de la conflagración, cuáles fueron los medios que se utilizaron, pero respecto a ese tópico no tengo información. Pues atentos a la información que nos trae Nicolás Rodríguez. Y usuarios del ICETEX enviaron una carta al Congreso y a la Presidencia solicitando el avance de la reforma y soluciones inmediatas que garanticen reglas justas y sostenibles para 234.000 beneficiarios. Jessica Gutiérrez. Más de 234.000 usuarios de ICETEX y sus familias elevaron una voz de protesta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República mediante una carta abierta en el que están exigiendo soluciones inmediatas frente a la crisis generada por la suspensión del subsidio a la tasa de interés. Según los firmantes, esta medida incrementó de manera abrupta las cuotas mensuales de los créditos, en algunos casos hasta un 93%, alcanzando montos cercanos a los 2 millones de pesos. Y es que la misiva denuncia que la decisión fue tomada de forma unilateral por la entidad sin concertación ni información adecuada y que ha llevado a miles de jóvenes a abandonar sus estudios o enfrentar graves problemas económicos y emocionales. Los afectados aseguran que la eliminación de este beneficio desconoce lo dispuesto con las leyes que garantizan los subsidios a estudiantes de estrato 1, 2 y 3, especialmente a quienes hacen parte del CISBEN. Y nos vamos para la ciudad de Cali porque después de una semana se levantó el plantón que adelantaban pacientes de la nueva EPS en la sede administrativa del norte de la capital del Valle. Lina Vera.
Después de varias mesas de trabajo que se llevaron a cabo durante una semana por parte de madres manifestantes, la Superintendencia de Salud y la nueva EPS lograron llegar a algunos acuerdos para lograr levantar este plantón en el norte de Cali. Uno de ellos es que las instituciones como Geografía de Occidente, Clínica de Occidente, Clínica de los Remedios y Fundación Valle de Lili van a fortalecer la red de servicios de la ciudad para garantizar el acceso a los servicios de salud. Caterine Sánchez es la vicepresidenta de salud de la nueva EPS. De acuerdo al resultado de esas mesas de trabajo que nosotros hicimos tanto con los prestadores como con las madres cuidadoras, logramos levantar el plantón que ellas en su derecho de libre expresión y para la respuesta a las necesidades que ellos necesitaban de su población y de sus hijos, levantamos el plantón. En este momento el departamento del Valle del Cauca, no solamente para esa población vulnerable, sino para toda la población activa del Valle del Cauca, reactivamos los servicios con los diferentes prestadores y estamos en la continuidad de la estabilización de pagos a los prestadores para que no tengamos nuevamente esta situación. Y es que cada paciente tiene una condición que exige medicamentos importados, terapias constantes y atención especializada, pues son pacientes con enfermedades huérfanas y cáncer. La Secretaría de Salud de Bucaramanga encendió las alarmas frente a la atención de pacientes afiliados a la nueva EPS en clínicas y hospitales del área metropolitana ante las dificultades para acceder a camas y tratamientos especializados. Javier Rodríguez. La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Maya, advirtió que la vigilancia de la nueva EPS será constante para detectar posibles barreras de acceso a centros médicos tras crisis de esa entidad. Dijo que se están monitoreando la disponibilidad de camas en clínicas y hospitales tras varias denuncias de dificultades para tratamientos médicos y hospitalización. Esto es una alarma para que estemos pendientes si los pacientes de nueva EPS van a empezar a tener barreras de acceso a las camas hospitalarias. Ahí es que estar pendiente y monitorear la disponibilidad de camas. Por una millonaria deuda de más de 100.000 millones de pesos, 2 centros médicos de Floridablanca y Piedecuesta no prestan atención médica a usuarios de la nueva EPS. Y a propósito del sistema de salud, el departamento del Meta está a punto de colapsar. ¿Por qué razón, Carlos Andrés Pérez? Por una difícil situación atraviesa el sistema de salud del departamento del Meta. Actualmente el hospital departamental tiene en urgencias una sobreocupación del 250%, llevándolo a punto de decretar la alerta roja hospitalaria. La cancelación de servicios por el no pago de las EPS obliga a los usuarios a usar urgencias como única alternativa. Además de esto, la falta de entrega de medicamentos serían las causas de esta situación. Jorge Ovidio Cruz, secretario de Salud del Meta, aseguró que se necesita la intervención del gobierno nacional para un flujo de recursos a la red hospitalaria. La cifra al corte del mes pasado era más de 350.000 millones de pesos la deuda a la red prestadora. Estamos muy inquietos con la nueva EPS, la aseguradora más grande del departamento, más de 237.000 usuarios y con una cartera de más de 100.000 millones de pesos en la red pública y la red privada. La nueva EPS, intervenida por el gobierno nacional, es la más grande del departamento, con más usuarios y también la de mayor deuda con la red prestadora, situación que agudiza la problemática de salud. La noticia internacional. En el mundo se tensan las relaciones entre Europa e Israel. El ministro de Exteriores israelí Gideon Saar advirtió que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea, que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, es decir, van a ponerle aranceles, así como sancionar a 2 de sus ministros más radicales. Sobre el terreno, los últimos ataques del ejército israelí contra el norte de la franja han afectado a la infraestructura de las comunicaciones y Ciudad de Gaza ha perdido la conexión tanto de internet como telefónica. Un día después de que las tropas israelíes anunciaran el comienzo de la ofensiva terrestre contra la capital, el ejército abrió 48 horas una segunda carretera que atraviesa la franja de Gaza de norte a sur para que la población de la capital se desplace forzosamente hacia el sur. Casi 600.000 palestinos siguen allí en Ciudad de Gaza. Mientras, los ataques continúan y en las últimas horas, 98 palestinos han muerto por los ataques israelíes. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel informaron que desmantelaron un centro de producción de armas perteneciente al cuartel general de Hamas. Los terroristas estaban operando en el complejo al momento del ataque, dedicándose a la fabricación de explosivos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Grecia porque a esta hora juegan Olympiacos y Pafos de Chipre. El equipo griego empata 0-0 frente al conjunto chipriota sobre 28 minutos. El partido se mantiene 0-0 y Pafos tiene un hombre menos. A las 11:45 empezó el partido entre Slavia Praga contra el Bodo Glimt. Va ganando 1-0 el equipo checo. Y hay que recordar que a las 2 de la tarde tendremos más partidos en esta jornada de Champions League. A las 2,
Ajax Inter en territorio neerlandés. Bayern Múnich con Lucho Díaz se enfrenta otra vez el equipo de Lucho Díaz frente al campeón del mundo. Recordemos que Lucho suma ahora 4 goles en lo que lleva vistiendo la camiseta del equipo muniqués y esperemos sea titular con el equipo bávaro. A las 2 de la tarde Liverpool frente al Atlético de Madrid y a la misma hora el Paris Saint-Germain recibe en Francia al Atalanta de Italia. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora son tendencia en redes los Bryans, y no de los que ha hablado el presidente, sino de todos los que se sienten estigmatizados porque su nombre se ha visto como una burla. Y es que la ABC, o la Asociación de Bryans de Colombia, como se dieron a conocer en redes sociales, surgió como una respuesta a los recientes pronunciamientos por parte del presidente Petro, donde varios Bryan, en vocería de Bryan Mantilla, un creador de contenido digital muy reconocido en redes sociales por su nombre, El Bryan, emitieron un comunicado oficial a través de un video donde manifiestan su cansancio por no ser tomados en serio e invitaron a la sociedad a dejar de verlos como un meme. Incluso solicitaron que se les haga un día festivo en honor a los Bryans. Una manifestación hecha a través del humor, pero que no deja de dar un profundo mensaje, junto con el numeral Ni un Bryan vulnerado más. Estas y más tendencias en bluradio.com.